Dale no. Ya, acá creo que ya está. Ya. Dale no. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es tomografía computada, ¿ya? Vamos a ver la parte práctica de la tomografía computada, la parte teórica. Y bueno, explicarles que la tomografía computada es un estudio que no es muy moderno, o sea, no es muy antiguo, digamos, ¿ya? Eh, Tiene un par de años, en algún momento fue el, el examen, digamos, más sofisticado que teníamos antes que llegara la resonancia magnética. Y obviamente después con la resonancia magnética se fueron, digamos, desplazando varios exámenes que hoy día son mucho mejor hacerlos con resonancia, ¿no? Por ejemplo, cerebro, columna, músculo esquelético y algunos otros exámenes, ¿ya? Por ejemplo, hoy día algo estándar de próstata, resonancia magnética, por ejemplo, el estándar de vía biliar y de páncreas también es la resonancia magnética, ¿ya? La tomografía computada utiliza rayos X, ¿ya? Por dentro del campo magnético, o sea, del campo donde uno se mete, ¿cierto? Metemos al paciente, hay una cantidad grande de receptores que producen radiación y producen imágenes que se van transformando en muchas imágenes que digamos, que van haciendo una imagen en general, ¿ya? Dale, dale no. La siguiente, ¿la puedes pasar a la siguiente, no? No se ve cuando cambio. No. Ya, a ver, déjame intentar de nuevo. Tampoco ahora. No, no se ve. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ¿en cuál le dejo? Acá o acá. A la segunda, Ya. la segunda. Eso, ya. Esa es la segunda, ¿cierto? Ya. Bueno, el objetivo del taller entonces es reconocer las preparaciones, indicaciones, insumos de la modalidad de escáner o tomografía computada o TAC, ¿ya? Esos son los tres nombres que se pueden dar al escáner, ¿cierto? Tomografía y TAC, ¿cierto? Que es resumido tomografía axial computada, ¿vale? Entonces las imágenes de tomografía computada yo siempre las comparo con una rebanada de pan, que son muchas imágenes que se forman a través cuando la máquina se mueve, adentro no se mueve nada, ¿cierto? O sea, adentro o sea, por fuera está estática, ¿cierto? El gantry está estático, pero por dentro giran eh, muchos receptores que producen imágenes de rayo X que se juntan y producen una imagen en completo. Entonces, es como las máquinas, esas antiguas que ustedes ni la siquiera la conocieron, donde se cortaba mortadela en los barrios, uno compraba mortadela y lo cortaban con una cosita a mano, ¿ya? Nos iban cortando los trozos. Entonces, son múltiples imágenes en cortes, digamos, que se hacen eh, en forma continua. Cuando uno pasa la cabeza de un paciente por el tomógrafo computado, se van mostrando miles de imágenes, miles de cortes, muchos cortes muy pequeños, que inclusive son capaces de ver en el tórax imágenes de menos de 5 milímetros, ¿ya? Y se producen muchas imágenes. Por eso cuando uno hace una tomografía, quizás hace 1.400, 2.000 imágenes, ¿ya? Entonces son como rebanadas, ¿cierto? Lo que está al fondo es la cabeza, los pies, nosotros vemos al paciente, ¿cierto? La cabeza es al fondo, como le expliqué el otro día, y los pies están como nosotros estamos mirando al paciente. Entonces lo que está a la mano izquierda es el lado derecho del paciente, lo que estamos mirando hacia la izquierda es el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, mira, esa imagen que está abajo, ¿cierto? Esa tomografía, que obviamente es un corte de todos los miles de cortes que se hacen en la cabeza,
¿cierto? Entonces, lo que está a la derecha, ¿cierto? Es derecha porque estamos mirando el cuerpo desde los pies, ¿cierto? Hacia la cabeza que está al fondo, ¿cierto? Y todo lo de derecha es a la derecha, donde está, está el, no, a la derecha, ¿cierto? Y lo que es a la izquierda está hacia la izquierda, y lo que está por delante está hacia adelante, y lo que está por atrás está atrás, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver la parte, esta es una cavidad perinasales, ¿cierto? Es exquisito, digamos, la información que nos puede entregar, porque además la tomografía computada puede ver la parte blanda, puede ver huesos, como yo les decía, ¿cierto? Y puede ver hemorragias, por ejemplo. Entonces nos da una información muy, muy exquisita de toda de toda la arquitectura que queremos estudiar, ¿ya? ¿Dale? Entonces nosotros podemos reconstruir, como yo le decía, de muchas formas. Por ejemplo, esta es la tomografía computal axial computarizada, la que está en la región izquierda, ¿cierto? Este es un plano coronal, ¿cierto? Un plano coronal y un plano lateral, un plano sagital, ¿cierto? De hecho, nosotros en la máquina podemos trabajar con estas tres imágenes en forma continua. Ponemos ponemos ¿cómo se llama? Un programa donde podemos ir bajando y viendo la estructura de distintas formas, como en 3D, ¿ya? Entonces, si estamos con una duda digamos, de cualquier cosa, vamos bajando en la misma imagen que queremos ver, pero las distintas dimensiones, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende? Aló. Sí, Sí, Doc. sí, profe, sí Ya. se entiende. Ya. Entonces, el izquierdo es axial, como es el escáner, ¿cierto? Estamos mirando el lado derecho, ¿cierto? Porque estamos mirando los pies, estamos mirando el lado derecho, y el lado izquierdo, y este es una coronal, ¿cierto? Y este es un sagital de lado, ¿ya? Entonces, podríamos verlo inclusive de los tres lados para poder tener una mejor dimensión o un mejor estudio de las tres partes, ¿ya? ¿Dale? Nosotros como tenemos muchos estudios, ¿cierto? Uno de los estudios que podemos hacer es angiotac, ¿cierto? Mira, tenemos una exquisita representación de las arterias, ¿cierto? Del pie. Entonces son muchos los pacientes críticos que van a la urgencia, que a veces uno ve que los piececitos están tibios, ¿cierto? Las isquemias arteriales duelen mucho, el paciente está con mucho dolor y uno le puede hacer un barrido, digamos, con angiotaco, con contraste, en forma de distintas formas como se hacen los exámenes, los otros exámenes, y poder analizar las arterias hasta el final, ¿ya? A veces uno ya no ve, digamos, que llegue el contraste hacia la extremidad y por lo tanto uno puede pensar en que ese paciente tiene isquemia crítica y, bueno, es necesario a veces amputar, ¿ya? Es un muy buen examen, ¿dale? Nosotros los procesos podemos trabajarlo, podemos trabajar después todos los procesos, podemos pelar todo lo que es artefacto y dejar lo que queremos estudiar. Ya, por ejemplo, en este paciente queremos estudiar riñones, los vemos, sacamos todo el resto con la máquina, el tecnólogo saca todo lo que quiere sacar, lo va borrando, así como las fotos que uno puede procesar en el teléfono, ¿cierto? Va borrando todo, borra al ex pololo que no quiere que saque la foto y lo deja ahí, ¿cierto? Sin ninguna cosa. Y puede, digamos, dejar lo que uno quiere estudiar. En este caso queremos estudiar, ¿cierto? Los riñones, ver la estructura, ver las arterias cómo va, la arteria renal, qué sé yo. Y podemos trabajar también si queremos ver una fractura costal que estaba media difícil, que nadie la vio, también trabajar la parte de hueso, pelarlo y verlo de mejor forma. También así se estudia el corazón. Cuando hay estudios de corazón que se llaman cardio CT, también por el tecnólogo opera toda la estructura y al final nos quedamos solamente con el corazón y vamos estudiando la arteria, el grosor, etcétera. ¿Ya? ¿Dale? Los motivos más frecuentes por los que se puede solicitar la realización de un TAC son los siguientes. En el caso de un traumatismo, ya dijimos, ¿cierto? El otro día, para detectar hemorragias, ¿cierto? Lesiones de órganos internos o fracturas, para diagnosticar tumores y ver su posible extensión. Todo paciente que tiene un tumor, ya sea de lo que sea, tiene que, la otra día conversábamos en la clase, hay que hacer un escáner de
screening o un escáner que es un protocolo, digamos, para ver si ese paciente tiene, tiene o no tiene fracturas. O sea, perdón, tiene o no tiene, eh, eh, tiene metástasis, ¿cierto? Entonces, todo el protocolo, todo lo que hay que hacer, todo paciente que tiene un cáncer tiene que tener un protocolo y hay que hacerle estudios de escáner de todo, ¿ya? Es parte del protocolo que nosotros tenemos que tener, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un tumor de próstata, hay que hacerle un estudio de protocolo de todos los, de tórax, abdomen y pelvis para ver si no tiene metástasis, porque en definitiva va a depender mucho de, el cáncer que él tenga y el tratamiento que le propongan o la quimioterapia, si es que tiene o no tiene metástasis en otro órgano, ¿ya? Entonces, por eso que es importante este protocolo que se usa para ver si estos pacientes tienen o no tienen metástasis, ¿ya? Para estudiar patologías de la médula ósea, de la columna lumbar, para diagnóstico de diferentes infecciones. eh, Sirve para nosotros, para guiar algunas intervenciones como la toma de biopsia, ¿cierto? O los drenajes de absceso. En realidad sirve para muchas, muchas cosas el escáner, ¿ya? ¿Dale? El otro día conversábamos cuándo le ponemos contraste y cuándo no, ¿cierto? Yo creo que la respuesta es en dos ocasiones, cuando se usa sin contraste, cuando el paciente tiene concefalia de la urgencia, ¿cierto? Con un trauma y queremos ver si en definitiva hay sangre o no hay sangre o hay un infarto. Y en el examen que decíamos que era el único que podíamos decir que servía de abdomen era la pirotax, ¿cierto? Que en definitiva era solamente ver entre lo negro, ver dónde está lo blanco y dónde está el cálculo, en definitiva para darle la información al urólogo de ese cálculo dónde estaba. Recuerda que le hablábamos de la medida, cuál duro era, que eso se llama unidad de Hampshire, ¿cierto? Qué duro era, porque si es un cálculo grande, que es muy duro, que mide más de 1.300 unidades Hampshire, ellos saben que con la litotripsia no va a funcionar. Por lo tanto, le ponen un pig-tape, salvan la situación y después lo operan, ¿ya? Ok, dale. El uso de medio de contraste yodado, por ejemplo, este es un escáner de tórax, ahí estamos viendo el mediastino, ¿cierto? Y con el sin contraste no tenemos ninguna información. En cambio, con contraste se mejora mucho la visión. Por ejemplo, este es un angiotac, ahí vemos cómo se pinta de una forma extraordinaria la arteria pulmonar. Entonces, de esa forma también es una pillería, porque nosotros pintamos mucho la arteria pulmonar para que lo que sea negrito, que esté por dentro, sean trombos, ¿cierto? Uno pueda diferenciar fácilmente los trombos en el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Esos son pequeños trucos que, bueno, con el tiempo imagino que la gente trabajó, dijo, mira, tiramos alto contraste y vamos a tener mejores imágenes para ver los trombos y para poder detectar de forma adecuada y rápida los trombos de la arteria pulmonar, ¿ya? Obviamente, ojalá cuando hagamos un examen con contraste podamos tener una creatinina, ¿cierto? Si el paciente tiene mayor de 50 años, si es diabético, etcétera. Pero obviamente ese criterio totalmente cambia cuando el paciente viene por urgencia y el paciente necesitamos salvarle la vida, ¿ya? Yo le digo siempre a los tecnólogos, a veces cuando un paciente viene en unas condiciones muy críticas y muy malas, probablemente podemos descubrir lo que tengan y probablemente el paciente, uno en un millón, va a ser insuficiencia renal, pero nos va a agradecer toda la vida de que en ese momento le salvamos la vida, ¿ya? Entonces, ese criterio es importante. ¿Dale? ¿Cuáles son las indicaciones previas, cierto? Para meter el medio de contraste, generalmente 2 de ayuno, ¿cierto? Eso va a depender del centro, porque en definitiva muchos pacientes, inclusive algunos, pueden vomitar, ¿ya? Y ahí, bueno, se nos complica todo, ¿cierto? Ojalá hidratado, bien hidratado, ¿cierto? Suspender algunos medicamentos, por ejemplo, metformina, ¿cierto? Porque según un estudio hay de que podrían hacer, digamos, algún paciente podría presentar alguna anomalía o producir algún daño renal, ¿cierto? Un paciente que usa metformina, por lo tanto, se le sugiere que suspendan 3 días antes y 3 días después, y previo a empezar el tratamiento puedan tomarse una creatinina previa, ¿no? Obviamente la lactancia no está contraindicada por la lactancia, y obviamente para hacerse un escáner de embarazo, ¿cierto? Muchas veces preguntamos muchas veces a los pacientes si realmente tienen, si han comido mariscos, si se han hecho un examen.
si tienen enfermedad grave, cardíaca grave o enfermedad renal. Eh, no pasa mucho, pero no sé, pasará una vez al año un paciente que se complica y bueno, y eso no, nos cambia la vida, ¿no? Por el uso del medio contraste, ¿vale? Entonces, dice, para prevenir la adversa asociada al daño renal, ¿cierto? El uso de los contrastes yodados con fines diagnósticos puede ocasionar efectos adversos como toxicidad renal aguda, conocida como nefropatía inducida por medio de contraste. Hoy día los medios de contraste son bastante menos nefrotóxicos, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, obviamente, ojalá que un paciente de 50 años, antes de hacerse un escáner, tenga una creatinina previa. Y bueno, si está que una creatina límite, nosotros podemos hidratarlo antes de hacer el examen y después, posteriormente. Y de hecho, también está indicado algunos medicamentos, digamos, antes de, ¿ya? ¿Dale? Lo mismo si, por ejemplo, esos pacientes que hablábamos de que tuvieran mucha alergia, ¿cierto? También los podemos tratar, ¿cierto? Unos 3 días antes, darle un corticoide, darle Plexus, que son clorfenamina con corticoide. Obviamente, esos pacientes que son muy alérgicos, ¿cierto? Que ya han dicho que han hecho problemas, también tener el carro para preparado, o bien cuando estemos haciendo el examen, también tener una vía con hidrocortisona, pasarle antes por vía venosa, además un medicamento, ¿cierto? Porque, bueno, como le digo yo, una vez al año o cada 2 años un paciente se complica, se edema, broncoespasmo, ¿cierto? Y es muy difícil tratarlo porque un paciente con broncoespasmo y edema de laringe es muy difícil intubar, ¿ya? Así que, bueno, todas las recomendaciones antes, el sensor asmático, ojalá hacerse una inhalación antes. El examen es muy corto en sí. Hay algunos estudios que duran un poquito más porque, como yo les decía algún rato, hay que esperar que orinen para ver si eliminan el medio contraste, si queda los riñones o no queda, etcétera. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué patologías vamos a usar para ver, cómo se llama, en el cerebro? Que era lo importante que yo le dije el otro día, ¿cierto? Siempre mirar los dos lados, ¿cierto? La radiología es un estudio de comparación. Ojalá nosotros comparáramos todos los exámenes antiguos cuando estamos siguiendo alguna enfermedad, comparáramos con los dos últimos exámenes, ya sean las mamos, ya sean los escáneres del cerebro. Obviamente, cuando un paciente tiene cáncer, tenemos que mirar el examen completo, ver si ese nódulo que estaba en la suprarrenal creció o si tiene otro más, comparar en relación al estudio anterior, si ese paciente que, por ejemplo, tenía un cáncer de colon, tenía esas lesiones ahora hepáticas, entonces tenemos que compararla con el anterior, mirar bien. Entonces uno en el informe dice, según el estudio anterior, hoy aparecieron, en el estudio actual aparecen imágenes hepáticas que no estaban en la vez anterior. Por lo mismo en la mama, una sencilla mama dice, estas imágenes son nuevas, por lo tanto no estaban en la anterior, ¿verdad? Y uno describe, entonces uno debería hacer todo comparado, ¿ya? Entonces por eso que hay que mirar la simetría del cerebro, ¿cierto? Un lado que esté distinto al otro, ¿cierto? Y ver sangre, ¿ya? Que es lo importante que vimos el otro día, ¿vale? ¿Vale? Entonces nosotros vamos a ver el cerebro, ¿cierto? Esto es una tomografía axial, ¿cierto? En que vemos el lado derecho, que tiene unas opacidades ahí, ¿cierto? Donde está la flecha, ¿cierto? Es distinto al otro lado, ¿cierto? Es distinto, aunque me digan, no, bueno, no sé lo que es, pero el doctor me dijo, bueno, que mirar a los dos lados, y bueno, no es igual, pues, no es igual el derecho que el izquierdo, algo tiene, ¿ya? Entonces, si es negro, yo siempre les he dicho, si es negro es probablemente infarto, ¿cierto? Probablemente está haciendo un infarto, o sea, un infarto antiguo, ¿cierto? Y si es blanco, como en el otro lado, ¿cierto? Todo lo que es blanco es sangre, ¿ya? Yo me conformo con eso porque en definitiva eso nos va a salvar cuando estemos solos en la noche. Cuando ese paciente llegue con cefalea, el de la izquierda, mira, probablemente tenga un infarto, no sé si antiguo o no sé si es nuevo, pero no, el otro está sonado, porque el otro tiene cuestiones blancas ahí, cosas blancas, y eso es sangre, el doctor me dijo que es sangre, ¿ya? Efectivamente, el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces, esa es la foto del examen, ¿cierto? ¿Cierto? Asimetría, ¿cierto? Lo que es negro es infarto, y al lado lo que es blanco es sangre, ¿cierto? ¿Ok? Fotito, vale, dale. Entonces, la derecha, lo que está a la izquierda, no de nosotros, ¿cierto? Es sangre, ¿cierto? ¿Cierto? Todos están de acuerdo, es sangre, es una hemorragia, es una idea.
¿cierto? Que está en todo el espacio, ahí está a la derecha. Probablemente fue, después uno puede decir que probablemente sea de la cerebral media derecha, ¿cierto? O fue un aneurisma, como dijo la otra vez, o fue una malformación, ¿cierto? O lícitamente fue una hipertensión. Hoy día tan de moda, hay mucha gente que está súper grave porque tienen hemorragia subaracnoidea, va, porque tienen hay accidente cerebrovascular. Y lo mismo a la izquierda, ¿cierto? Ahí está clarito, ¿cierto? Esa zona que está por debajo en la región lingular, va en la región lacunar, ¿cierto? Esa imagen blanca que está ahí anotadita, ¿cierto? Con ¿cómo se llama? Con el cursor. Entonces, blanco, sangre, ¿cierto? ¿Ok? Porque eso va a ser definitivo también cuando veamos fracturas después del cerebro, ¿ya? Dale, dale, ¿ya? Aquí vamos a ver una cosa que son los hematomas, son los más sencillos, ¿ya? Las cosas más sencillas. Hay dos tipos de hematomas importantes, los hematomas subdurales, ya que siempre nos vamos a acordar del plátano, ¿cierto? Y los hematomas epidurales que nos vamos a acordar de la naranja o del limón, ¿ya? Como ustedes pueden ver, siguiendo la fruta, ¿cierto? El hematoma epidural es una concavidad hacia adentro, ¿cierto? Es un hematoma epidural, a veces se da en los niños, y cuando tengamos esa imagen, estemos en pediatría y ese cabrón que se cayó, se sacó la mugre, que llegó medio raro o vomitando, nosotros decimos, ah, no, esto dijo el doctor, que los blancos siempre es sangre, ¿cierto? Ah, eso es sangre, ok, ya. Pero este hematoma me acuerdo del limón, ¿cierto? Ah, epidural, sí, sí, ok, ya. Pero cuando vean eso, hay que buscar si en ese cabeza hay una fractura. Las máquinas pueden automáticamente, uno pone BOM y automáticamente cambia la imagen esa y se pone solamente hueso. Entonces pueden ver el hueso directamente. ¿Ok? Y bueno, el hematoma subdural, que también se puede producir por una caída, se rompen las arterias meningias que están en ese lado. Por eso que los abuelitos tienen muchas veces hematomas subdurales que a nosotros nos cuesta cuando llegan, porque no sé si es crónico, o sea que siempre se pega y sangra, o que es nuevo, ¿ya? Lo más importante en en todo tipo de hematomas y en todo tipo de lesiones del cerebro es de que no desplace la línea media. La línea media tiene que estar al medio. Si algo desplaza la línea media, estamos en complicaciones, un poco más. Ese hematoma epidural que estamos viendo a la izquierda podría ser de un niño chico que se cayó en la bicicleta, sacó la mugre y que después usted dijo, ah, el doctor me dijo que pusiera bond, mira, tiene una fractura. Y si la fractura no está desplazada, no está hacia adentro, ese paciente se va a absorber tranquilamente si es joven, ¿ya? No es necesario operarlo, ¿ya? ¿Ok? Claro, blanco, sangre, ¿cierto? Ya, dale. Vayan preguntando si no me molesta que me pregunten. Entonces, lo izquierdo se llama hiperdensidad, que era lo hiperecogénico, ¿se acuerdan? Blanco, hiperecogénico, el negro en ecografía hipocogénico, ¿cierto? Esto es lo que quiero que aprendan, ¿cierto? Lo que es negro es un infarto, es una hipodensidad, ¿cierto? Es una isquemia. Y lo de esta imagen blanca, puede ser cualquier cosa, pero es una hiperdensidad, ¿cierto? Está bien delimitada, ¿cierto? Entonces, probablemente sea hemorrágico, ¿ya? ¿Ok? Dale. Esas son las cosas que quiero que sepan, blanco y negro, ¿ok? Hiperecogénico, hipocogénico, ¿ya? El parénquima encefálico, ¿cierto? Aquí tenemos, obviamente, como les he dicho yo, ¿cierto? Está bastante irregular si lo comparamos un lado con el otro, ¿cierto? Está medio raro, ¿cierto? Sí, pero ya, bueno, aquí hay algo, ¿ya? Hay algo entre sangre, ¿cierto? Blanco, con eso yo me conformo porque en realidad los diagnósticos los hacemos nosotros, ¿vale? Dale, dale nomás. Vemos, ¿cierto? Sangre, ¿cierto? Vemos que el ventrículo está colapsado, ¿cierto? Lo que le decía yo, está desplazada la línea media, ¿cierto? Estamos como borrados porque hay edema, porque hay sangre, hay espacios, ¿cierto? Blancos de sangre, ¿cierto? Y la línea media se ha desplazado hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos un problema, tenemos un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Tiene sangre, tiene edema, ¿cierto? Pero además ese paciente se le desvió la línea media, ¿ya? ¿Vale? Ya. Nosotros podemos estudiar muchas cosas en el cráneo, ¿cierto? Podemos estudiar, obviamente, como decía yo, esta es una ventana de hueso,
La que yo le decía, cuando el doctor dijo pone, y vaya a ver la ventana de hueso, ¿cierto? Y eso se transforma inmediatamente solamente en hueso, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿cierto? Las fracturas, ¿cierto? Cuando vienen los pacientes ante un tremendo accidente, cuando lo golpean, qué sé yo, contar todas las múltiples fracturas, ¿cierto? Lo importante es que las fracturas estén desplazadas o no estén desplazadas, que estén hacia adentro, produciendo más daño inclusive en el parénquima cerebral. Y este es un estudio, digamos, el otro, el de la derecha, es un estudio normal, ¿cierto? Obviamente se han hecho, digamos, se han hecho, digamos, mejores imágenes para poder diferenciar esa masa, ¿cierto? Que es para que nada, para que la conozcan, ¿ya? O sea, una masa de parte blanda en la región frontal izquierda, ¿cierto? Y que compromete el hueso, ¿vale? ¿Vale? ¿Profe, a qué se refiere cuando dice que la fractura tiene que estar hacia adentro? No, o sea, cuando está hacia adentro es más grave, porque, o sea, desplazada hacia adentro. ¿Como Esos que huesitos, está esos puncionando huesitos. el cerebro? No, ¿Enterrando? no, este es un ejemplo de masa nomás, ¿ah? No, te digo Ay. yo, por ejemplo, la fractura, si fuera hacia adentro, o sea, hacia adentro del cerebro, Ujú. desplazadas hacia adentro, son astillas, pues, astillas, pedazos de hueso que pueden estar lesionando más cualquier arteria. Entonces, de hecho, esa fractura las entran a operar y las ponen derechitas. ¿Cachai? Ah, entiendo, sí, ¿Me entendí? O sea, si está para adentro la fractura, obviamente que hay mucha arteria, va a estar sangrando, sangrando, claro. dañar, se va a mover, y como son astillas del hueso, van a dejarla embarrada. Entonces, esa sí se hace una cirugía o se deja un espacio ahí, un hoyito, y se deja, o si no, se hacen hacia afuera. Se enderezan. Es como la lata del auto, un choque, fue afuera. ¿Me entendí? Ujú, sí, ¿Ya? ya, muchas gracias. No, de nada. Cualquier cosa me preguntan, ¿ya? ¿Vale? Bueno, una de las patologías frecuentes de cuando, por ejemplo, vimos, ¿te acordáis la otra imagen que vimos sangre en la parte izquierda? Era sangre porque era un examen sin contraste que pidió la doctora porque venía el paciente para la escoba, venía intubado, qué sé yo, todo. Entonces, una de las causas son los aneurismas, ¿ya? Estos aneurismas. Entonces, ya cuando uno ya ve que el paciente tiene sangre, el segundo escáner que hay que hacer es un escáner, un angiotac. Este angiotac nos demuestra que tiene ahí una aneurisma, ¿cierto? Cerebral, en la cerebral media izquierda, de gran tamaño. Bueno, este es un ejemplo, digamos que un aneurisma que no está roto, ¿ya? Pero un aneurisma digamos, en un paciente que está complicado, probablemente el contraste inclusive a veces sale para afuera, ¿ya? Demostrando que el aneurisma está roto y que produce toda esa cantidad de sangre que vimos en el escáner anterior, ¿ya? Entonces, las causas de sangre son aneurisma y malformación arteriovenosa. ¿Qué se hace en esos pacientes donde no tenemos resolución quirúrgica así por angiografía? eh, Se le baja la presión al máximo, cosa que la presión no esté fuerte la presión en la cabeza y no vuelva a sangrar. De esa forma uno como que para un poco el sangrado. Pero, por ejemplo, en Santiago o en otros lados donde hay radiología internacional, o sea, neurología internacional o neuroradiología, tratan el COI, le ponen o sea, tratan el aneurisma y le ponen como unos elastiquitos ahí, entonces le van haciendo como el vacío, le van llenando ahí de un material especial, se llama COID, y de hecho y de esa forma le bajan es como que le echaran cemento, así, en otras palabras, bajando, digamos, el tamaño y también de esa forma es como que fuera normal que haya un espacio de la manguera sin que hubiera ningún problema, ¿ya? Entonces, de esa forma evitamos que en un futuro eso vuelva a resangrar, ¿ya? Es un tratamiento que se hace con unos coils, que son unas cositas así como elásticos que se ponen y se dejan ahí para reducir el tamaño del aneurisma. ¿Ya? ¿Vale? Dale, no. Ya. Entonces, bueno, esa imagen, ¿cierto? Es sangre, ¿cierto? Es un meningioma, es un tumor, ¿cierto? Obviamente, bueno, en este contexto igual eh, hay que ver, digamos, esto es para, digamos, es para poder explicarles cómo se producen los tumores. Esto es un tumor, ¿cierto? Es hiperdenso, ¿cierto? De tales dimensiones, que está en tal zona, y que lo negrito es edema, ¿cierto? Entonces probablemente también vamos a ver muchas lesiones que obviamente son hiperdensas, que no son sangre, pero sí son tumores, ¿ya?
como lo sé, por esta cuestión que le da hay varias enfermedades que son así, ¿ya? ¿Dale? Esta patología es frecuente. em, Ahí adelante en lo blanco hay un catéter de derivación, ¿cierto? Probablemente sea un paciente que mucho tiempo tiene un catéter de derivación. Cuando los niños nacen con hidrocefalia, se les pone un catéter, ¿cierto? Que pasa por el cuello, pasa por el tórax y se va a la guatita. Entonces todo el líquido extra, el líquido cefalorraquídeo, va a la guata, una cavidad, y se va eliminando, por lo tanto no se produce hidrocefalia. Ya en estos pacientes que tienen hidrocefalia, obviamente tienen mucha cefalea, tienen muchas dificultades, ¿cierto? Visión borrosa, etcétera. Entonces muchas veces también nos toca controlar estos catéteres porque a veces se tapan, con el tiempo se pueden tapar o ya dejan de funcionar, ¿ya? Entonces esto es una hidrocefalia, ¿cierto? Que también puede ser un hallazgo incidental en los niños chicos. Hay muchos niños chicos en la neo por ser muy chiquititos, tienen hidrocefalia y bueno, con el tiempo no, se van corrigiendo, ¿ya? ¿Dale? Aquí tenemos muchas lesiones hiperdensas, ¿cierto? De contornos bien delimitados. Em, a la derecha, ¿cierto? Tenemos lesiones, tres lesiones hiperdensas, ¿cierto? Tienen edema. Todo eso negrito que está alrededor de ese edema, ¿cierto? Y si vemos ese escáner así en urgencia, em, bueno, lo podemos clasificar como una metástasis cerebral, ¿cierto? Obviamente es el primer informe. Bueno, y generalmente después tenemos que estudiar el tórax, tenemos que estudiar el abdomen y pelvis, saber de dónde viene ese tumor, ¿cierto? ¿Ya? Probablemente sea de pulmón, qué sé yo, o de hígado, etcétera, ¿ya? ¿Vale? Eh, Esto es importante, como la radiología es comparativa, esto se llama signo de la cuerda. Todo el mundo, mis alumnos que son de años, se lo saben, y que en definitiva me lo han mostrado cuando han tenido eso, me dice, doctor, mira, si uno ve un paciente que tiene muchas dificultades, viene con hipertensión arterial, ¿cierto? Como es comparativo, y ve un lado de la arteria cerebral muy blanco, ¿cierto? Muy blanco en relación al otro que no se ve, eso se llama signo de la cuerda y probablemente sea en relación a una isquemia, ¿ya? Entonces por eso que se tapa, obviamente se tapa y como hay mucha presión, se, se muestra de mejor forma o digamos más marcado la arteria del que está afectada, ¿ya? Entonces eso se llama signo de la cuerda. Es importante que lo vean siempre. Y bueno, uno tiene la suerte, ustedes tienen la suerte que además están con el paciente y lo pueden relacionar con lo que clínicamente, por lo que viene el paciente. Entonces, es importante eso, ¿ya? Porque esos pacientes, por ejemplo, si ya tienen 3 horas de cefalea, tienen mucho dolor de cabeza, vienen en una situación difícil, ustedes los pueden trombolizar y anden bien la trombolisis, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Y los negritos, como ya hemos dicho siempre, los negros es isquemia, ¿cierto? Es infarto, este tiene una alta zona de isquemia, probablemente. Es difícil diferenciar cuando es antiguo que es nuevo, ¿ya? Yo a veces los veo más promitos, los digo, les pongo antiguo, o cuando son más viejitos, digo, chuta, el paciente ya tuvo, sí, sí tuvo un infarto, ya, entonces uno no puede poner que sea antiguo, ¿ya? Pero también es un poco complicado. Para esos exámenes, para ver sangre reciente, hay un protocolo de stroke, de resonancia magnética, ¿ya? Que nos dice cuántas horas tiene de, de, de sangre ese cerebro, ¿ya? No sé si me expliqué bien. Se llama protocolo de stroke, se hace en resonancia magnética, donde podemos decir, no, este paciente tiene un poquito de sangre, tiene 2 horas. Listo, démosle con la trombolisis, ¿ya? Porque la trombolisis hay que hacerla, digamos, hasta 4 horas, ¿ya? Ahí andan súper bien, ¿vale? Hay un paciente con meningitis, paciente con alteración, ¿cierto? Si uno ve, si el doctor dijo comparemos un lado del otro, ¿cierto? El lado derecho está menos, eh, menos heterogéneo, ¿cierto? Y el lado izquierdo vemos algunas áreas más densas, otras menos densas, pero lo importante es que está desplazando la línea media, ¿ya? Y por lo tanto esa cosa puede ser cualquier cosa, puede ser infeccioso, puede ser un empiema, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Lo importante es eso.
Dale. Eso es en cerebro, ¿cierto? En escáner de tórax, ¿ya? Usamos para todo. Yo les explicaba el otro día que el escáner que no hacíamos de tórax con contraste era el estudio de alta resolución, que se llama escáner de alta resolución, que en definitiva es un escáner que se hace sin contraste, pero se hace en vez de inspiración, se hace en expiración. ¿Quiénes piden este examen? Todos los broncopulmonares que estudian todas esas enfermedades medias complicadas, UIP, no UIP, enfermedades, fibrosis pulmonar, enfermedades, pucha, que son un montón. Yo creo que en definitiva, por eso que hay subespecialidad, hay gente que se dedica solamente a eso, porque en realidad es tanta patología que no da para que uno de vez en cuando, digamos, vea un caso. Hay especialistas solamente en tórax, ¿ya? Porque, imagínate, hay como, no sé, 20 diferenciaciones de patología respiratoria y de patología pulmonar. Entonces, una de las cosas frecuentes que nos pasa en urgencia es los derrames pleurales, ¿cierto? Este derrame pleural es blanco, o sea, es negro, ¿cierto? Todo lo negro es igual que hipoecogénico, es líquido, ¿cierto? Entonces vemos un extenso derrame pleural bilateral que está hacia la región posterior, si nosotros, como conversamos al principio, que lo que está arriba, ¿cierto? Es adelante y lo que está abajo es posterior, lo que está a la derecha es derecha y lo que está a la izquierda es derecha. La cabeza del paciente está ahí al fondo está la cabeza del paciente. Nosotros lo estamos mirando de acá, desde los pies, ¿cierto? Por lo tanto, yo estoy mirando el pie derecho, pie izquierdo, ¿cierto? Estoy mirando aquí adelante. Entonces yo puedo decir que tiene un extenso derrame pleural porque está abajo, ¿cierto? Abajo, ¿cierto? Porque el paciente está acostado. Entonces está abajo, ¿cierto? En la región posterior y en la base, ¿vale? ¿Vale? Ahí tenemos muchas patologías frecuentes, ¿cierto? Eh, Tenemos muchas opacidades difusas, ¿cierto? De distintos tipos. Hay, no sé, por neumonía, múltiples focos neumánicos, ¿cierto? Hay neumonía sola, todas las neumonias había por haber. Es un muy buen examen el escáner. Ya en los tiempos del COVID era más fácil hacer un escáner más rápido que esperar el resultado del examen de los hisopados, que a veces duraban 7 días, 5 días. Entonces, a veces cuando un paciente llegaba en malas condiciones, nosotros ya teníamos un protocolo para hacer escáner y, bueno, obviamente nos informábamos como COVID, ¿ya? Esta es una patología frecuente, este es un neumotórax, ¿cierto? Nuestro aire ahí en la zona del pulmón, en la parte de adelante del pulmón, por delante, ¿cierto? Y tenemos una tremenda caverna ahí donde, digamos, hay presencia de aire, ¿vale? ¿Vale? Lo que decía yo, ¿cierto? Todo, como teníamos la pillería de ponerle harto contraste, harto contraste, esa foto es del examen por si acaso, tromboembolismo pulmonar, ¿ya? TEP. Entonces, como le pintamos harto las arterias pulmonares, todo lo que era negrito eran trombos, ¿ya? Entonces, claro, dice, oh, es que es fácil hacerlo, no, no es tan fácil, ¿ya? Pero ahí tenemos una trombosis pulmonar bilateral, donde están las dos. Y ya inmediatamente, como queríamos estar más tranquilos, lo pasamos a ver axial, ¿cierto? Porque podemos verlo de las tres formas al mismo tiempo. Entonces podemos diferenciar los extensos trombos que están en la pulmonares, en las arterias pulmonares. ¿Los ven, cierto? ¿Ya? Tienen que verlo porque esa es una pregunta de examen. Otra patología, ¿cierto? Los aneurismas, las disecciones de la aorta, ¿cierto? Aquí vemos que el lumen de la aorta está por debajo y que por fuera hay una extravasación del contraste, ¿cierto? Hay un lumen falso y vemos una tremenda disección de la aorta. Esto no lo voy a preguntar, pero para que lo sepan, lo vean, ¿no? Dale. Disección de la aorta, dale. Y en el escáner abdominal, ¿cierto? También se usa para guiar las biopsias, otros procedimientos de tumodrenaje, ¿cierto? Planear y evaluación de resultados de cirugía, tales como trasplante de órganos, y tapificar, ¿ya? Eso es lo importante de todo tumor que nosotros podemos tener, tapificación de todos de todos los tumores, ¿ya? ¿Vale? A veces nosotros tenemos que controlar nódulos pulmonares cada 3 meses, por ejemplo, o después de la quimioterapia, también después de un mes, controlar cómo nos fue con la quimioterapia, con las lesiones hepáticas, si se achicaron, si no se achicaron, etcétera, ¿ya? O si aparecieron más, ¿ya?
Ahí estamos teniendo un suplicio para los pacientes, porque hay esos pacientes que están con lesiones hepáticas, que les dan mucho tratamiento con quimio, muchas quedan súper débiles, después además tenemos que hacer un escáner para ver cómo andan, ¿ya? Y muchos andan mal, pues entonces a veces muchos son amigos, son gente conocida que ha fallecido, y uno les controla las lesiones, bueno, y hay que decirle que vamos mal, pues, ¿ya? Dependiendo del contraste. Hay algunas cosas que son muy agresivas, entonces, bueno, aunque le hagas todo lo que le hagas, no pasa nada, ¿ya? Entonces, como yo le decía, ¿cierto? En el plano axial, ¿cierto? Es muy distinto porque nosotros cuando ponemos el ecógrafo lo ponemos así, ¿cierto? En la guatita lo poníamos ¿cierto? En el ecógrafo para mirar la vesícula y todo el cuento. Aquí es distinta la mirada porque nosotros estamos mirando al paciente con la cabeza que está allá arriba, ¿cierto? Y los pies acá abajo. Entonces lo que es derecho, ¿cierto? Lo que es izquierdo es izquierdo, lo que es anterior está hacia arriba y lo que está posterior hacia abajo. Ahí podemos ver en ese corte, en el plano axial, podemos ver cómo está el hígado, la distribución del hígado, los riñones, la arteria aorta, el páncreas, etcétera. Pero es una distinta mirada cómo uno enfoca con respecto a la ecografía. Nosotros miramos la ecografía por el plano anterior, ¿ya? Entonces todo lo que miramos vamos mirando por el lado anterior. Aquí tenemos una mirada mucho más exquisita, mucho más grande, podemos ver toda la estructura, ¿cierto? Y bueno, por eso que sirve muchísimo el escáner en muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Bueno, como les conté al principio, ¿cierto? Planos axiales, coronales y sagitales, y le podemos mover, ponemos un punto ahí, por ejemplo, la vesícula, ponemos el punto y podemos ver las tres cosas al mismo tiempo, ¿ya? ¿Vale? Yo le decía que antes nosotros teníamos, hoy día, bueno, se usa, todavía se sigue usando, que cuando teníamos una lesión hepática, hablábamos de cómo se comportaban los contrastes en las lesiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una lesión hepática que no se veía mucho con el contraste, pero sí se veía mejor con la fase arterial y que la fase portal o la fase venosa eh, también tenía un comportamiento distinto. Entonces uno dice, con la fase arterial, la masa hepática se contrasta lateralmente solamente o central o no se contrasta. El ejemplo más burdo, un hemangioma. Un hemangioma le gusta mucho la sangre, entonces se ve poquito en la fase sin contraste, se marca mucho en la fase venosa, mucho más en la tardía, e inclusive cuando después de 10 minutos nosotros pasamos nuevamente el paciente por el escáner, porque hacemos dos cosas, ver si el contraste se fue, si se eliminó, y ver cómo se comportó, porque para mí era importante el nódulo. Entonces, si se sigue marcado, sigue con contraste, entonces, no es nada un tumor, es un hemangioma, o sea, un hemangioma, una lesión benigna. ¿Ya? Entonces nos sirve mucho a nosotros cuando no tenemos un resonador, porque obviamente ahora con resonancia se hace todo, nos sirve mucho cómo se comporta el contraste, ¿ya? Por ejemplo, una lesión pulmonar, una lesión de un absceso, por ejemplo. Claro, mira, el paciente se contrastó, no se contrastó en un tumor renal. Sí, se contrastó el tumor. Pero mira, en la etapa simple no estaba contrastado. No, pero es un tumor renal porque mira que cuando yo le tiré contraste en la fase tardía, o sea, en la fase portal estaba contrastado, ¿no? Dale. Bueno, nosotros vimos harto estatosis hepática, ¿cierto? Nosotros decíamos que había aumento de la ecogenicidad, ¿cierto? Porque era más blanquito cuando comparábamos con el riñón. Aquí nosotros hablamos de coeficiente de atenuación, ¿no? Una atenuación que usamos la unidad de Hanfer, ¿cierto? Que están sobre menos 60 unidades Hanfer, nosotros hablamos de hígado graso, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos múltiples lesiones hepáticas, que son metástasis hepáticas, ¿cierto? Múltiples lesiones, son negritas, ¿cierto? ¿Vale? Y estos son quistes hepáticos simples, ¿cierto? Son negritos, igual que los quistes como habíamos hablado, hipocogénicos, ¿cierto? Estas son lesiones de menor densidad, ¿cierto? Pero son de contornos bien delimitados, ¿cierto? Si uno le pusiera encima el ROI y viera cuánto miden en densidad, debería ser menos 60 unidades Hamper, por lo tanto son quistes, ¿ya? ¿Vale? Quistes renales simples, ¿cierto?
No tiene ninguna otra indicación, ¿cierto? Dale. Ah, y vimos cálculo, mira, vimos cálculo arriba de la vesícula, donde está marcada, ¿ya? Ahí vemos cálculo. La tomografía no es muy buena para ver, para estudiar la vesícula, ¿ya? Yo le decía el otro día que las pancreatitis las veíamos por escáner y después había que pedir una ecografía para para sesionarse si era por cole o no era por cole. ¿Se acuerdan? Ok, dale. Esta patología es una patología muy frecuente, ¿cierto? Esto es aire en la vía biliar, ¿ya? Cuando nosotros veamos la presencia de eso, se llama neumobilia, ¿cierto? Algo está pasando en la vía biliar, algo está comprimiendo la vía biliar, y esta es la presencia de aire, ¿vale? ¿Vale? Pero digo, para que los conozcan, no voy a apuntar esto. Tenemos una extensa hernia en la pared abdominal, ¿cierto? Aquí tenemos adenopatías peripancreáticas múltiples, ¿cierto? Que no sean de rojito, es para que las vean viendo, no me interesa que se aprendan esto, ¿no? ¿Ya? Pero para que sepan algunas patologías, ¿vale? Esta es una pancreatitis, ¿cierto? Eh, en esa zona donde está la persona amarilla, ¿cierto? Ahí viene el resto del cuerpo, en esta zona de la cabeza del cuerpo, de la cabeza del páncreas, hay una colección, ¿ya? Ahora, yo les dije hace un rato que habíamos cambiado la clasificación de Baltasar, ¿cierto? Por las hemorrágicas y no hemorrágicas. Las hemorrágicas tienen más pronóstico siempre, en cambio las no hemorrágicas tienen bastante chance de salir, ¿ya? A veces también, por eso es que pedimos una escáner, pedimos una ecografía para ver si la pancreatitis es por cálculo y a veces operando la vesícula también se recuperan mucho más rápido los pacientes, ¿vale? Patologías frecuentes, apendicitis aguda, ahí vemos el apendicolito, ya exquisito para ver apéndices, mucho mejor que la ecografía, ¿cierto? Para ver, digamos, ahí está el apéndice engrosada, ¿cierto? Y ahí tiene un apendiculito en la base, ¿vale? Diverticulitis aguda, ¿ya? Diverticulitis que son complicadas o no complicadas, múltiples divertículos, ¿cierto? Este paciente cuando le pusimos contraste, este paciente cuando le pusimos contraste tenía solo una zona contrastada, ¿cierto? Porque hay que pensar en dos cosas de la diverticulitis. Una que estén inflamadas, que el lumen obviamente esté disminuido, pero que también hay diverticulitis que están complicadas, o sea que se rompe una de estas cositas, divertículo, y se va hacia la cavidad y produce, bueno, una infección muy grave, ¿cierto? A veces inclusive hay que cortar ese pedazo en las más graves hay que cortar ese pedazo de intestino y bueno, y dejarlos con, con funda durante un buen tiempo para salvar la vida, ¿ya? ¿Vale? Eso más o menos a grandes rasgos, un poco de escáner. No le voy a preguntar grandes cosas, sino que eh, algunas cosas que después se lo voy a ir diciendo, ¿ya? Pero no, es la idea como introducción de qué se hace con escáner, para qué sirven, para algunas enfermedades, obviamente hay muchas que si no las vimos, músculo esquelético, partes blandas, huesos, tumores de hueso andan muy bien, para ver lesiones líticas de la columna también andan muy bien, ¿ya? Entonces sirve muchísimo el escáner, ¿ya? Lo que sí, hay que saber pedir, vamos a ir viendo con el tiempo cuándo pedir con contraste, sin contraste, cuándo pedimos un cerebro sin contraste, cuándo pedimos con escáner, o sea, cuándo pedimos un angioTAC, por ejemplo, en ese caso que vino la paciente y le encontramos sangre, ¿cierto? Y después, si le hicimos la angioTAC, la angio cerebral, probablemente podemos descubrir que era por ese aneurisma que estaba ahí, que estaba roto, entonces, más o menos para ir la cabeza organizando el cuento, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. Ninguna duda, profe. Todo Ya. bien, profe. Súper. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. ¿Eh? Chao, profe, Chao. gracias, Ya. cuídese. Chao, Ya, profe, chao. gracias. Profe. Profe, Chao, gracias. profe.